¿La historia estudia el pasado? Mi nombre es Martín Hurtado y en este video te voy a platicar sobre este tema. Muchas personas sostienen que la historia estudia el pasado. De hecho, muchos alumnos, incluso adultos, hasta maestros, sostienen que la historia es aburrida porque trata de cosas del pasado. Entonces, ¿a quién le puede importar el pasado? Sostienen estas personas. Es aburrida. Por eso, porque cree que estudia el pasado. Y lo que les interesa es el presente. Bueno, pues te voy a decir al respecto que la historia no estudia el pasado. La historia lo que estudia es al hombre a través del tiempo. El que sostiene esta idea es Mark Bloch. Aquí te muestro su libro. Mark Bloch. Él sostiene que la historia es la ciencia del hombre, sí, pero agrega, pero a través del tiempo. Entonces la historia no estudia el pasado. Sin embargo, hay otro autor, te muestro este libro de Jacques Le Goff. Ahí está, Jacques Le Goff. Él sostiene que la historia sí es la ciencia del pasado, siempre y cuando, dice Jacques Le Goff, esta interpretación, este estudio que se hace del pasado, se esté continuamente reconstruyendo. Es decir, haya continuas reinterpretaciones a través de qué? Bueno, pues de las fuentes primarias que se van consultando con el tiempo, de los nuevos hallazgos, de diferentes enfoques historiográficos. Es decir, necesitamos reconstruir lo que conocemos del pasado a partir de los nuevos conocimientos que vamos teniendo. Ahora bien, fíjate que hay una ciencia que en todo caso sí estudia asentamientos antiguos, pueblos, poblaciones de la antigüedad. ¿Quién es esto? ¿O qué ciencia es esta? Es la arqueología. La palabra arqueología son dos palabras en una. Arque, bueno, en griego se dice arge, que significa primero. Arge en griego es primero. Nosotros en vez de decir arge, decimos arque o arque. Es primero. También se traduce como antiguo, como viejo. Arque. Y logía significa estudio. Entonces, cuando decimos arqueología, es la ciencia o el estudio que se encarga de revisar cómo eran las civilizaciones antiguas, los pueblos, los asentamientos de Mesopotamia, de los mayas, de los mexicas, o también de Roma o del Sumer. Es decir, podemos encontrar estudios de estas civilizaciones o pueblos o asentamientos o culturas de la antigüedad. Pero eso lo hace la arqueología, no la historia. ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues que la historia estudia, como te digo, en Mark Bloch, al hombre, al ser humano, hombre, mujer, a través del tiempo o al través del tiempo, que es lo más correcto. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que entonces lo que le interesa es ver cómo durante todo el tiempo el hombre se ha desarrollado, qué ha creado, qué preguntas se ha hecho para comprender la realidad en la que vive, cómo ha sido su cultura, sus paradigmas, qué ideas tenía de la naturaleza, del mismo, de la sociedad. No sé, por ejemplo, tenemos en ese sentido, por ejemplo, la historia del vestido, la historia del calzado, la historia del lenguaje, la historia del flirteo, o sea, del coqueteo, la historia de la muerte, la historia del miedo. Fíjate que la historia no estudia solamente cuestiones de guerra, ¿no? Como también muchas veces se piensa, sino es cómo ha sido el ser humano a través del tiempo, en sus diferentes manifestaciones sociales, culturales, artísticas, gastronómicas, estéticas, todo lo que tú puedas imaginar, al hombre, al ser humano, nos interesa revisarlo, pero históricamente. ¿Para qué? Bueno, la palabra nos lo dice. La palabra historia viene de histor. Histor en griego significa el que sabe. Por eso es historia, contar lo que se sabe del hombre a través del tiempo. Pero no estudiamos el pasado. Tan es así
que hay una corriente historiográfica que se llama historia del presente. O sea, estudiamos al ser humano en este momento, en el presente, no nada más en el pasado. ¿Por qué es importante esto? Porque nos permite construir una identidad nacional, una identidad regional, una identidad local, una identidad individual. ¿A partir de qué? De este conocimiento de cómo hemos sido como humanidad a través del tiempo. O si revisamos nada más en nuestro país, sería cómo han sido los antiguos mexicanos a través del tiempo hasta ahora. Por eso es importante la historia como ciencia. Espero que este video haya sido de tu agrado. Si es así, compártelo con quien tú gustes y nos vemos en un siguiente video.